Urbanismo y del Máster de Conservación de Patrimonio Arquitectónico de la Universidad Politécnica de Valencia. Ha sido presidente del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia entre el 2002 y el 2008 y es académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos desde el año 2004. Ha sido coautor de numerosas restauraciones, autor de numerosas restauraciones de bienes de interés cultural, como el convento de San Francisco de Benicarló, las murallas de Mascarell, la iglesia del San Salvador de Burriana. Como urbanista ha dirigido los planes especiales de protección y reforma interior de Burriana, Alcira. Su actividad investigadora se centra en los temas de patrimonio cultural y se encuentra reflejada en diversas publicaciones especializadas. Muy bien, cuando quiera, doctor Taberner. Buenos días. En primer lugar, quería agradecer la invitación del director del museo para esta supongo que se llega a esta celebración con grandes esfuerzos y con un esfuerzo continuado a lo largo de los años. Y que dentro de esta celebración se acuerde alguien de la arquitectura me parece estupendo. El primer día, en la sesión inaugural, había una conferencia sobre el ambiente artístico en Valencia, que estuvo muy bien y muy completa, pero no se hablaba de arquitectura. Se entendía que el ambiente artístico era la pintura. Evidentemente era la pintura, pero hay más cosas. Y para algunos hay pocas cosas más que la arquitectura. Y por eso ha sido para mí una curiosidad a lo largo de los años por ver qué es eso de la arquitectura, qué es la restauración, qué es la rehabilitación, cómo se generan unas leyes que tratan de imponer unos criterios, cuando esos criterios, por otra parte, pues suelen ser variables con el tiempo. Incluso en el mismo tiempo podemos encontrar distintos autores, todos ellos prestigiosos, que opinan cosas absolutamente divergentes sobre las mismas materias o sobre los mismos edificios. El tema este de la protección lo he desarrollado hace tiempo, ya 10 años, a lo largo de un curso que habría como 10 sesiones, donde muchas de las cosas que vamos a ver aquí pues rápidamente se veían con más detalle y con más ejemplos. Aquí pues me ha tocado hacer una cierta labor de síntesis, que en cualquier caso pues espero que sea suficiente para dar una idea de cuándo empieza el tema de la preocupación por la protección arquitectónica y cómo estamos en estos momentos. Yo creo que desde el punto de vista, digamos, conceptual, tenemos un importante documento ya avanzado el siglo XX, de 1972, que es la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, que está auspiciado por la UNESCO y al que en estos momentos creo que están adheridos 195 países. Y bueno, y ahí pues se habla de esos edificios excepcionales que hay que proteger a toda costa, porque, como dicen en su subtítulo, son patrimonio de la humanidad. Ese patrimonio en nuestra comunidad pues es bastante reducido, me refiero al de la humanidad, que concretamente creo que tenemos el Palmeral de Elche, la Lonja de la Seda, por supuesto, y el conjunto que llaman de cuevas del área mediterránea en España. O sea, son tres elementos de la comunidad que tienen esa categoría de valor universal excepcional al que hace referencia esta convención, que en estos momentos pues sigue en vigor.
Ese patrimonio podemos pensar que son las pirámides de Egipto, que lo son, y otras cosas paralelas, pero pues, también lo son las obras de Le Corbusier, que en estos momentos pues, tiene 17 edificios de Le Corbusier, son patrimonio de la humanidad, y se ha conseguido pues, que muchos de ellos estén en estos momentos perfectamente restaurados y accesibles, bueno, algunos no tan accesibles, por ejemplo, este edificio de Ginebra, pues bueno, uno puede acercarse al zaguán, pero evidentemente las viviendas pues, no son visitables, pero hay ya una conciencia que se puede ver, no en esta foto, que es la de la época, sino la que podríamos haber hecho en los años 70, en la que el conjunto de edificios donde está sede de Le Corbusier, está en Stuttgart, pues el gobierno alemán los pone en valor y les da una utilización. Naturalmente la historia no ha sido comprensiva con la arquitectura. Aquí vemos un dibujo, y hay otros parecidos, o sea, este es de Arles, pero en Nîmes pues, tenemos otra situación muy parecida, en la que bueno, la tónica general ha sido el aprovechamiento de la edificación existente y, desde luego, la utilización de los materiales, empezando por el castillo de Sagunto, que podríamos rastrear sus piedras en la iglesia del Salvador o en muchas de las viviendas que están en el entorno. Evidentemente, esa toma de conciencia pues, lleva a esa recuperación de edificios, como en el caso de Arles, pues que ahora pues, se puede ver, visitar, y evidentemente ya no queda rastro, y nadie se le ha ocurrido decir que esas viviendas que había en el interior tenían un valor, porque se entiende que el valor, en este caso arquitectónico monumental, es superior y vale la pena ver el teatro en su verdadera magnitud. Hay documentos antiquísimos que de una u otra forma hacen pensar que había una preocupación por esa necesidad de preservar el patrimonio, pero hasta el siglo XVIII yo creo que eso no se materializa, y esta imagen que vi hace unos meses y que me llamó la atención porque a quién se le ocurre el hacer un óleo sobre un monte en erupción, ¿no? Un volcán. Pues es ese movimiento de que se ha generado no por el propio hecho de la erupción, que han sido muchas a lo largo del siglo, sino por esa visión romántica que se produce cuando a mediados del XVIII se descubren las ruinas de Pompeya y Herculano, y a partir de ese momento pues, surge una, digamos, nueva profesión que son los anticuarios, aunque no hay que tomar la palabra anticuario en el mismo sentido que la tomaríamos hoy, y se empieza a generar el aprecio por lo antiguo, que también la palabra antiguo empieza a tener una significación propia, pero no vamos a profundizar demasiado porque las palabras van cambiando con el tiempo, y una tan normal, o que utilizamos ahora, como es la palabra tutela, pues en su génesis y su primera acepción pues es el cuidado de personas y no se utiliza para el cuidado de edificios. Por eso no la he puesto en el título, porque la tenía que haber puesto con letra inclinada. Si vamos al purismo del lenguaje, en el que creo que no vale la pena demasiado profundizar. Bueno, pues un pequeño esquema general hasta el siglo XIX, porque ya digo que hay documentos más antiguos, pero que, bueno, en el siglo X, cuando un señor dice que hay que cuidar una fachada, ¿a quién se lo dice? Que
¿qué administración tiene para que cumpla esa orden? Pues ninguna. Son cosas bien intencionadas y que no, hasta que se produce esa necesidad de salvaguardar todos los bienes que se van recibiendo de las excavaciones en Nápoles está la presencia española y vienen aquí muchas de esas piezas, pues no se va a producir esa necesidad de evaluar y de proteger los edificios. Bueno, estos son aspectos de Pompeya y si hay que hablar de alguna persona que va a tener influencia en estas cuestiones, es un, diré, casi desconocido abad, creo que es abad de Játiva, el Francisco Ortiz y Sanz, que su principal trabajo va a ser la traducción de los 100 libros de arquitectura de Vitruvio, que están a caballo o apoyándose en el estudio de lo que son las ruinas. Parecerá un poco absurdo o presuntuoso por mi parte de decir que una traducción tiene importancia, pero es que no estamos hablando de una traducción. El señor Ortiz se da cuenta de lo difícil que es traducir a Vitruvio, o sea, un libro escrito antes de Cristo, que habla de arquitectura, que no tiene imágenes, y él se va a Roma, y está en Roma, y por supuesto con algunas excursiones a Nápoles y Pompeya, y él sí que dibuja, y saca un libro con maravillosos grabados que salen de la imprenta real. Va a ser un apoyo importante en el movimiento academicista, en el que vendrá la vuelta al neoclásico, vilipendiada por unos y alabada por otros, y que forma parte, al fin y al cabo, de lo que es la historia de la arquitectura. Hay algunas normas, ya digo, que son ciertas y se publicaron en su momento, pero que son de dudosa eficacia, eso de que cuiden las entradas y salidas, bueno, pues son textos bien intencionados, pero que su puesta en práctica realmente, pues yo creo que no fue muy eficaz. En 1802 aparece esta instrucción que ya, bueno, lo primero que hay que ver, en este momento todavía no ha pasado el poder decisorio a las academias de Bellas Artes, sino que es la Academia de Historia la que toma las decisiones en estas cuestiones, y aquí sí que, aunque no tenemos todavía código penal, ordena que nadie destruya ni maltrate los monumentos descubiertos o que se descubrieren. O sea, que hay una intención clarísima de esa valoración de lo que es un edificio que tiene un especial interés. En España, el primer texto legal importante, hay otros más específicos, sobre todo de los arqueólogos, pues es el Real Decreto Ley de 1926, donde es un tanto novedoso, en el que solamente no habla ya de los monumentos, sino también de sus entornos, y va a ser el predecesor de la ley más conocida, porque la hemos vivido hasta la Ley de Patrimonio Histórico Español, la del 33, que tiene después un reglamento 3 años más tarde. A partir de esta ley del 29, pues surgen las declaraciones. Las declaraciones, digamos, con mayor intensidad. En el siglo XIX se había declarado como monumento histórico-artístico el castillo
y el teatro de Sagunto, y en 1911, un poco obligado por la necesidad de respetar y que no se destruyese el castillo de Alacuás, el arquitecto Cortina pues consiguió tramitar la tramitación. Desde entonces no se hacen más declaraciones hasta el año 31, que es la mayor declaración de forma generalizada, en el que está la lonja, Puertas de Serranos, cuevas de Bocairente, ruinas del Castellar de la Meca, bueno, todas las que se ven aquí en el texto de la Gaceta de Madrid, y a partir de ahí pues va a haber un goteo que todavía no ha terminado, que siguen surgiendo nuevas declaraciones de los más distintos ámbitos. Desde el punto de vista, bueno, al final europeo, podemos decir nacional o mundial, pero estamos hablando de Europa. La primera conferencia internacional donde se habla del tema se conoce como Carta de Atenas y es consecuencia de unas jornadas que se realizan con un crucero por el Mediterráneo, con unas conferencias en Atenas, y se empieza a tratar con los defectos propios de los textos iniciales de cuestiones complejas y sobre las que no hay ninguna experiencia de qué es lo que hay que hacer, y en ese momento bueno, pues se está restaurando el Partenón. Ahí se empiezan las primeras discusiones sobre si se pueden o no utilizar materiales nuevos o hay que utilizar únicamente los antiguos. Y luego va a haber una evolución, ya unos años más tarde, la Carta de Venecia, que va a marcar, yo creo que seguramente en mayor medida el planeamiento que se va a hacer en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que ya no se habla únicamente del monumento como pieza única y extraordinaria, sino también los ambientes urbanos que pueden tener esa finalidad, o piezas, digamos, de arquitectura menor, pero que en su conjunto sí que tienen un interés y que al final adquieren un significado cultural. Y bueno, y se inicia la necesidad de velar por la conservación y restauración, que ya se empieza a hablar de que eso no es una afición, sino que es una disciplina y que hay que tomarse pues mucho más en serio. Estas declaraciones más o menos genéricas necesitan, por supuesto, un apoyo legal, y en el caso español, pues, y ya ciñéndonos a los tiempos más modernos, comienzan con la Constitución española, que tiene en su artículo 46 esa referencia al derecho de los principales derechos, pues el derecho a acceder a los valores artísticos, que se plasmará en una ley que ya se llama todavía de patrimonio histórico español. Lo de histórico y artístico son dos adjetivos que van a ir durante muchos años plasmados con las legislaciones hasta aceptar el término cultural, que es el que se utiliza en estos momentos y que han aceptado la mayor parte de las leyes autonómicas y, por supuesto, la ley del patrimonio cultural valenciano, que se aprobó en 1988 y que hace 4 o 5 años que está en proceso de redacción. O sea, se sacó un nuevo borrador y imagino que está metido en un cajón porque desde entonces nadie ha vuelto a hablar sobre el tema. En el caso de la arquitectura hay que decir
que el urbanismo va a tener una importancia fundamental, es decir, que no solamente tenemos una ley específica de lo que es el patrimonio, sino que la forma de protegerlo, gran parte va a venir de las medidas urbanísticas. En ese sentido, la primera ley seria que coge todos los ámbitos, que es la ley del régimen del suelo y ordenación urbana de 1956, aunque se la haya tachado de una ley de ensanche, bueno, pues ahí ya se empieza a hablar, y sobre todo en sus reglamentos, de que hay que hacer catálogos y todo ese tipo de cosas que son bastante novedosas, aunque catálogos de investigación los había con anterioridad, pero que no tenían realmente una operatividad demasiado extensa. Y luego tenemos el Código Penal, que solo tiene 3 artículos o 4 artículos, pero que da mucho de sí. De hecho, hay una catedrática de la Universidad de Valencia en estos momentos que sobre estos 4 artículos pues, ha escrito 600 páginas explicando qué es lo que pasa con esa protección del patrimonio histórico-artístico, por decirlo con la antigua denominación. Bueno, aquí se habla en el artículo 46 que antes nombraba, no solamente la conservación, sino la promoción, que eso se lo ha llevado muchas de las legislaciones autonómicas, o sea, que hay que promover el enriquecimiento de ese patrimonio que hay en la nación como una parte importante, bueno, para mí, desde luego, importantísima del mismo. En ese proceso va a haber una cuestión histórica que va a condicionar muchísimo las necesidades que van a surgir en esa protección, que es lo que todo el mundo conoce como la desamortización, que tenemos en España 2, la de Mendizábal y la de Madoz, y que para plasmarlo en una idea de lo que es en el centro histórico de la ciudad de Valencia, pues vemos todos los conventos, estos circulitos, cada uno es un convento desamortizado que pasa al Estado de las distintas congregaciones y que va a dar origen, pues, en muchos casos, a apertura de plazas, en otros casos a creación de fábricas, utilización como cuarteles y, bueno, y eso va a ser lo que va a hacer necesaria la redacción de los catálogos correspondientes que van a llegar tarde, o sea, van a empezar, hay una ley de 1900 donde habla de los catálogos y el de Valencia creo que se hace en 1912, por ahí, bueno, Valencia que salió en Alicante entre 1909 y el 20 creo que están los 3. Si vamos a la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, que es la que en estos momentos tiene el gobierno valenciano, el que tiene las competencias sobre el tema, pues vemos una ley un poco rara en algunas de las cuestiones que plantea. Aquí vemos esta visión idílica del claustro del abad, del monasterio de la Valdicta, que va a condicionar de una forma un tanto, a mi modo de ver, excesiva lo que es la redacción de la legislación. Tienes una disposición adicional en la que esto, bueno, yo como veo que tengo aquí un público de alta cultura, si alguien quiere explicarme lo que es ser el templo espiritual, político, histórico y cultural del Reino de Valencia, si me lo explica, yo le estaré eternamente agradecido. Porque en esos epítetos se fundamenta que va a tener una legislación específica y unos presupuestos específicos, porque claro, si es el templo espiritual de la comunidad,
¿cómo no lo vamos a tratar bien? Bueno, pues con eso y también en relación con este monasterio, que es el tema del claustro del abad, que estaba en Madrid, en los alrededores, en una finca, pues también se condiciona, y cuando habla de los criterios de conservación, dice, el criterio es que si hay algún monumento o parte de él que esté fuera de la comunidad, lo traeremos. Eso evidentemente es un deseo y a mí me parece muy bien, pero no es un criterio. Bueno, pues así está hecha, con esa especie de retazos. Tenemos una ley que, ya digo, en este momento en estudio y que esperemos pues, que mejore notablemente. Aquí vemos el claustro antes del montaje y una vez trasladado, esto es del 2007, y ya han pasado unos cuantos años. Desde luego, posiblemente la figura propagandística más importante respecto al patrimonio que se ha realizado en los últimos 20 años. El peligro del patrimonio, evidentemente, es el expolio. El expolio que se ha materializado fundamentalmente en este magnífico museo del Metropolitan de Nueva York, en donde se coleccionan ruinas de distintos lugares, como estas de la abadía de San Michel, que en una foto horrenda como es esta, vemos cómo se pueden hacer realmente utilizaciones horrendas. Es decir, el claustro de la abadía de Cuxa es realmente imponente, de grande, y bueno, pues una parte, antes de ir a Nueva York, se pone en la fachada de la iglesia del municipio, de esta manera absolutamente desafortunada. Es decir, ¿cómo se le ocurre a alguien un claustro ponerlo delante de una pared? Bueno, pues lo de los criterios es una cuestión a estudiar, y la necesidad, que por otra parte en Francia la tienen muy bien resuelta, de disponer de auténticos especialistas en restauración y que manden mucho. Bueno, realmente en Francia cada arquitecto de restauración de los que están en el mayor nivel tiene una región a su mando, y desde luego manda más que el presidente del gobierno, eso os lo puedo asegurar. Esto es lo que queda, una de las partes que queda. La otra está formando el mini claustro del Museo Metropolitano de Nueva York, pero muchos de los capiteles y parte de los arcos pues se han recuperado y se pueden ver ahora en el lugar original. Pero ya, como veremos, hay muchísimas y diversas posibilidades. Cada conjunto monumental es un mundo y las trayectorias han sido absolutamente distintas, y en general, pues con esos cambios de lugar, pues esto está en Berlín, pues evidentemente con los transportes de la época era complejo hacer este tipo de traslados, y bueno, y ahora a los países africanos menos competentes económicamente, pues está de moda devolverles sus monumentos expoliados. Ya veremos si estos también vuelven o no al sitio, pero también tenemos patrimonio español dividido en distintos lugares, y por supuesto la conocidísima cariátide que debería de volver a su sitio en Grecia, y que de momento no parece que los ingleses estén dispuestos a retirarla del museo. Bueno, esta, digamos, historia que empieza ya a mediados del 19 con las comisiones provinciales de monumentos, que es consecuencia fundamentalmente del tema de la desamortización, pues va a dar lugar a esas catalogaciones, lo que comentaba antes, ahora aquí ya con las cifras exactas: 1907 el de Alicante y
1916 Valencia, los dos de González Simancas, un prestigiosísimo historiador, y el de Castellón, de Luis Tramoyeres, no menos prestigioso, y además creo que fue ministro de, no sé si de Cultura o de Educación en su época. Y ya más modernamente pues tenemos el catálogo de monumentos y conjuntos de la Comunidad Valenciana, que se publica en 1983 y desde ese momento pues no tenemos una actividad catalogadora completa. Además la completa, claro, aquí tenemos esa doble perspectiva monumental que correspondería o corresponde a la Generalitat Valenciana y sería el tercer, cuarto y quinto nivel que corresponde a la urbanística. La legislación decía, digo decía porque ya no lo dice, que se debía hacer un inventario de todo el patrimonio arquitectónico de interés, que cogería los BICs, los BRLs y los clasificados por el patrimonio. Esa obligatoriedad se mantuvo hasta el último borrador de la LOTUP, que yo sepa, pero en el texto definitivo ya no aparece. Por supuesto que nadie impide que se haga, pero si se hace será por voluntad del gobierno que lo haga en su momento, pero no por imperativo de la ley que podía haber sido. Bueno, luego tenemos el tema de la restauración, que es muy polémico y pues lo centraré en un ejemplo, que es lo que pasa en Carcassonne, quizá por ser cercano, que se puede ir por autopista, y de lo más polémico, y que lo hace un autor, el Viollet-le-Duc, que va a crear escuela muy discutida, y de hecho pues algunas de sus obras están siendo ahora vueltas a restaurar, o sea que está restaurando la restauración que hizo en su momento, y por ejemplo pues estas torres de Carcassonne de pizarra pues se están cambiando por torres de teja cerámica, que por lo visto pues son más auténticas de las que inventó el señor Viollet. En cuanto a nuestra ley de patrimonio cultural, es interesante ver cuáles son los criterios de intervención para ver cómo realmente esos criterios va a ser después, pues, en principio no hay nada que objetar, se conservarán las características volumétricas, espaciales, morfológicas y artísticas, y que en caso de que se autorice alguna supresión deberá quedar debidamente documentada. Bueno, hay un tema fundamental que es el no separar ninguna parte de los elementos que forman el edificio, no separarlo del entorno y, desde luego, hay una prohibición que viene ya más o menos copia de la Ley de Patrimonio Histórico Español, que es no se autorizarán las reconstrucciones totales o parciales del bien. Bueno, con esto se planteó un importante problema hace unos años y este artículo pues, está expresamente derogado por la Ley 5/2007 del 9 de febrero. Con lo cual, quiere decir que en esta comunidad podemos realizar reconstrucciones totales o parciales. Lo de totales, bueno, hay reconstrucciones totales en España. Por ejemplo, el pabellón de Mies van der Rohe en Barcelona se desmontó y desapareció del espacio de la feria, y en un momento dado pues, se considera que es un elemento importante y se hace de nuevo. Es una reconstrucción, pues ahí sería difícil, si reconstruir tiene que haber alguna pieza, o que es una reconstrucción total,
o crees una creación de nueva planta sobre una idea anterior? Bueno, el caso es que lo más fácil, reconstruir, podemos reconstruir cuando antes no podíamos reconstruir. La nueva redacción dice, podrá autorizarse el proceso reconstructivo, siempre que exista alguna pervivencia de elementos originales o conocimiento documental de lo perdido. Bueno, pues esto es la situación actual, que solo pone como condición el que habrá que hacer unos gráficos o maquetas para que se sepa qué es lo que había con anterioridad a nuestra intervención. También podríamos hablar de la imposibilidad o no de modificar las alineaciones. Es otra de las disposiciones de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano que se cambia en una modificación de ley, con lo cual pues dice algo así como que si vamos a hacer un edificio importante y de interés, pues nos cargamos el barrio que sea, que no pasa nada. Con lo cual, en estos momentos, desde el punto de vista jurídico, yo creo que la Comunidad Valenciana es la más desprotegida de España si nos atenemos a las legislaciones que en este momento están en vigor. Bueno, y por último, quería dedicar a una figura que está pero que no está, que es el plan director. El plan director se ha autorizado y se ha contratado equipos, a mí personalmente, en conjunto con otros, en alguna ocasión, en la que se trata de analizar un edificio y prever su desarrollo y posibles actuaciones para los siguientes años. Esto debería de estar definido en la ley, no está en la ley estatal, sí que está en algunas de las legislaciones comunitarias y en la valenciana aparece reflejada en un plan de ayudas en la que es el que se ve aquí, se establecen bases reguladoras de las subvenciones para elaboración de catálogos de protecciones, planes especiales de protección, los dos son figuras urbanísticas, y planes directores, que el plan director ya es una figura entre el urbanismo y el patrimonio que es aplicable a los bienes de interés cultural, es decir, a los BICs en la Comunidad Valenciana. Bueno, el que esté interesado pues puede ver esta orden y ahí se enterará de lo que es el plan director, los estudios que tiene que tener, el análisis, diagnóstico, propuestas, en fin, cómo se hace, y en estos momentos pues hay planes pues de la catedral, por supuesto, o de la colegiata de Gandía, que es seguramente el último que se ha presentado y que plantea cómo es necesario ver qué ocurre con un edificio a largo plazo. Este es un edificio curioso, desgraciadamente destruido a conciencia. Cuando digo a conciencia quiero decir que se conservan las nóminas de los trabajadores que picaron y desmontaron el ábside, lo cual desde luego entraría dentro de las responsabilidades de tipo penal. Pero la propuesta que se hace, que vemos aquí, pues tampoco tiene mucho que ver con lo que se había destruido. Pero por cuestiones económicas, cuando el arquitecto inspector de la zona vino a ver lo que se estaba haciendo, pues se echó las manos a la cabeza y dijo: no tengo dinero para derribarlo, pues vamos a dejarlo como está. Pero si vemos qué es lo que había antes, la verdad es que no he encontrado ninguna foto buena, pero sí un buen dibujo, sacado más o menos del mismo lugar,
claro, este tipo de ábside tan particular, que es el que se debería de haber repuesto, pues no tiene nada que ver con esa propuesta CAPI disminuida que se llevó a cabo y que el Ministerio o la Dirección de Bellas Artes en su momento pues no pudo parar. En cualquier caso, el plan director creo que es un buen instrumento de gestión y sería deseable pues, que todos los bienes de interés cultural estuviesen sujetos a la disciplina que impone el plan. Otra cuestión es cuáles son los límites de la restauración. Yo propondría, igual que hay una declaración de derechos humanos, también el edificio tiene unos derechos. Aquí hay un proyecto, por ejemplo, a mí me parece estupendo desde muchos puntos de vista, pero evidentemente no de otros. O sea, un edificio tiene derecho a apoyarse en el suelo, por lo menos si tiene algún valor. Otra cosa es que digamos, no, es que el edificio ese no sirve para nada, lo podemos tirar y en vez de tirarlo lo utilizamos pues como piezas que se van pegando. Bueno, pues es otra solución. Yo soy partidario, desde luego, que si no tiene ningún interés, que se tire. Los edificios tampoco necesariamente tienen que vivir siglos, pues si no tiene interés, se tira. Pero la utilización yo considero perversa. Ya digo, de un edificio que desde el punto de vista de la estructura y de los espacios que crea en su interior me parece maravilloso, pero desde el punto de vista de los derechos que yo creo que existen o deberían existir del edificio me parece bastante penoso. O sea, este tratamiento del hueco, que no es hueco y que no llega hasta el suelo, pues creo que no es el mejor sistema para valorar la arquitectura. También en Dresde, que por casualidad y por otro tema, que es el haber querido construir un puente que no se adecuaba al paisaje, ha perdido su condición de ciudad patrimonio de la humanidad, pues tenemos esta otra actuación que como mínimo yo diría que es innecesaria. O sea, si se quiere utilizar el edificio, se puede utilizar, se puede restaurar, pero cambiarle su sentido originario, yo creo que hay que pensárselo varias veces antes de este tipo de intervenciones. En otros casos, después de una paciente primero recogida y después reposición de los elementos que se han ido desperdigando, como es el caso del Palacio del Embajador Vic, pues estaban en el centro del Carmen, bueno, y después, dado que se hizo un inventario y se vio que estaban pues, un porcentaje importantísimo de las piezas, pues se hace un nuevo montaje que se puede ver ahora desde el año 2007 y se recupera la memoria de lo que fue el famoso palacio, del que hoy pues no queda nada en su sitio y que vemos aquí en su primera ubicación en el convento del Carmen, uniendo la serliana con el gótico primitivo del convento. La memoria no nos llega a los presentes, pero casi esta actuación de ampliación del museo, perdón, del Palacio de la Generalitat, que ya a principios del siglo XX hay un proyecto de restauración, pero que finalmente lo que se va a hacer es aumentarlo y se va a crear una nueva torre, se va a recuperar, esto es la fachada que daba a Caballeros cuando estaban ahí los juzgados, y dentro de un
proyecto un poco loco de la Gran Generalitat, pues en el año 52 se plantea esta ambiciosísima propuesta, pero que finalmente se va a quedar con el aumento de esta torre, que está muy bien ejecutada, que es muy difícil saber que por aquí hay una grieta, pero que responde a una ampliación. O sea, lo que está en azul es la fase primitiva, y a mediados del siglo XX pues, se hace la otra parte, quedando por otra parte un sistema simétrico que nunca tuvo, es decir, una malversación de lo que es un estilo. O sea, ver gótico y que sea simétrico pues es bastante complicado. No utilizaban los señores medievales la simetría como la varita mágica del diseño. Bueno, pues aquí con gran éxito hemos tenido esta ampliación que sirve en la actualidad para la función administrativa. En otros casos, más reciente, pues cuando las cosas opinables son complejas, pues se llega a interpretar de forma, digamos, ladina, en este caso, pues qué significa una estrella que estaba sobre una trama y que se interpreta que no está sobre una trama, sino sobre una parte de la trama. Y con ese truco se derriba lo que es una parte de un conjunto importantísimo industrial como era la tabacalera. Y no solamente se tira, sino que se pretende y se consigue la construcción de 2 torres. De momento solo se ha consolidado una, con un menosprecio total de lo que es la unidad de conjunto que suponía el tema de la tabacalera. Ya muy recientemente pues hemos tenido esa condición de bienes inmuebles de relevancia local en la que se reparten por secciones, cosa que está bien, pero está bien como cuestión episódica para dar un cierto tiempo a realizar los catálogos pertinentes, pero que no puede ser que continúe en vigor unos cuantos años después. Bueno, aquí tenemos todo tipo de cosas. Los paneles cerámicos son seguramente de los más discutibles, ¿no? Anteriores a 1940. Yo que he visto ahora hace un poco uno que es del 39 y que es de la Virgen de la Cabeza, digo, ¿y por qué se puso aquí en Valencia la Virgen de la Cabeza? ¿No será un santuario en el que hubo una batalla de las tropas del general Franco en la que, por lo visto, hubo una heroicidad tremenda? Si así fuese, por la ley de memoria histórica, sería un panel que habría que excluir de esta disposición que en principio acoge a todos los paneles. Otra cuestión es las famosas chimeneas de ladrillo macizo. Yo un día se me ocurrió felicitar en una conferencia que dio uno de los albañiles expertos en el tema, que había construido un montón de ellas en nuestra comunidad, y dije, hombre, enhorabuena, que ahora lo han declarado bien de relevancia local. Y el tío, todo cabreado, me dijo, sí, pero y los del año 45 y 50, que éramos los mismos y con el mismo material, eso no tiene valor. O sea, solo tiene valor, evidentemente, tenía toda la razón. Hay que aplicar el sentido común a todas estas cuestiones y no se puede
de distintos plumazos, el ir generando problemas que al final no crean más que conflictos que no llevan a ninguna parte. Dentro de lo de recuerdos de la Guerra Civil, pues aquí tenemos un ejemplo que apareció pues, en 2003 y prácticamente intocado de lo que suponía el modelo abovedado, que normalmente era con 2 bóvedas paralelas, que se utilizaba en los colegios. Bueno, y finalmente aquí tenemos un ejemplo de todo, que es este palacio, que la primera impresión de la gente que viene, valencianos incluidos, es que siempre ha estado con este recubrimiento de estucos de color verde, pero que no es así. O sea, ya se había inventado la fotografía cuando se decide el remodelar, hacer una primera remodelación del palacio. Aquí aparece un arquitecto quizá no demasiado conocido, pero un excelente arquitecto, que es Ramón María Ximénez, que va a estar durante unos cuantos años restaurando el edificio y que con su conocimiento de lo que son las tareas artesanales, pues va a crear todos estos interiores que hoy estamos disfrutando. No quiero decir, porque está escrito y descrito, los problemas que tuvo para obtener la licencia de obras. Al arquitecto informante del ayuntamiento le parecía de un barroquismo desaforado y que, claro, no cumplía con sus deseos neoclásicos que, en su opinión, se deberían de haber utilizado. Pero bueno, finalmente se consiguió la licencia y podemos disfrutar de esta primera parte restaurada. El edificio no tenía esta configuración. Aquí lo vemos antes de la venta que se hizo del edificio que vemos aquí en la parte central, que llegó a construirse, aunque no a acabarse, y finalmente, ante el escándalo, realmente era un escándalo de los pocos escándalos a favor del patrimonio que se han hecho en esta ciudad, fue clamoroso y se decidió que había que derribarlo. Y se derribó y se llegó a la solución, desde luego discutible, que hoy vemos. Digo discutible porque, bueno, no tengo nada, por supuesto, contra la ampliación, y además aquí hay personas mucho más capacitadas que yo para hablar de este edificio, pero edificios, y además con función museística, que se han ampliado en Europa, pues hay muchos, y no necesariamente se ha utilizado la solución mimética para la ampliación. Es decir, que ampliación sí, mimetismo, al igual que en el Palau de la Generalitat, la respuesta sería no, porque estamos dando una imagen histórica falseada. O sea, uno ve este palacio y dice, madre mía, el marqués este tenía un patrimonio impresionante, pero claro, está viendo un palacio el doble de lo que tenía el marqués, o las oficinas de la Generalitat. O sea, será una casita mucho menor que la que tenían los Borja en la calle de al lado. Entonces, el respeto a la historia, ya sé que es difícil conjugar la historia con la economía, con el arte, pero eso es lo que me gustaría que constituyan una de las formas, una de las preocupaciones que tengan ustedes los próximos años y se dediquen a reflexionar sobre el tema, porque créanme que hace falta mucha reflexión sobre estas cuestiones tan complejas que se han dado y que se van a seguir dando en los próximos años. Pues nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Taberner. Pues ahora, Javier, si puedes venir aquí y hacemos un mini debate de 5 minutitos hasta la 1, por si hay alguna pregunta entre los asistentes o alguna cuestión que se quiera comentar a los dos ponentes anteriores. ¿Una pregunta? He cometido en mi disertación algunas pequeñas imprecisiones que seguramente con más conocimiento de causa nuestro director puede perfilar y argumentar. La pieza parece ser que en lugar de ser adquirida en los años 20 se compró en el año 1941, según nos ha manifestado el director. Luego sí, la pieza entra en el Museo de Bellas Artes y de ahí pasará, recién inaugurado, el Museo Nacional de Cerámica hacia el año 1955 a este recinto. Lo que sí que es cierto es que en esa reunión en la que estuvo González Martí por la Comisión de Monumentos, que él todavía no era miembro, pero sí como experto ceramista, acudió. Entonces debió de reflexionar de que la pieza al menos se adquiriese para Valencia, con el fin de que no saliera. Entonces se ve que se mantuvo así hasta que posteriormente la propia Diputación adquirió dicha pieza. Es decir, el error mío ha sido en fechas, digamos, la observación. Si el señor director quiere comentar alguna cosa al respecto. Sí, no, que la pieza fue adquirida realmente por un acuerdo entre 3 instituciones, la Diputación, el Ayuntamiento y el Ministerio de Educación en aquel momento, que aportaron 1/3 del importe para, como pieza, digamos, inicial de lo que sería el futuro Museo Nacional de Cerámica. Entonces, en aquel momento todavía no existía el museo, se compró con esa finalidad que, bueno, que no se materializó hasta el año 47, claro. Pero la pieza fue adquirida en el 41 y terminada de abonar el 43. Curiosamente, esto está en nuestros expedientes. Gracias, Javier. Total, que fuimos, las depositamos allá en un coche así voluminoso y hablando con la priora, con la superiora del Tondo precisamente, y ella dijo que se había comprado por 60.000 pesetas y que no sé, no estaba demasiado de acuerdo con aquello, claro que había ocurrido hacía muchísimos años. ¿Lo del precio es exacto eso o no se sabe lo que les pagaron? Jaime, la señora insistía, la superiora, que había recibido 60.000 pesetas y que les habían hecho una imitación que tiene allá. Bueno, la réplica se hizo en la Escuela de Cerámica de Manises. Y de hecho, en la Escuela de Cerámica de Manises todavía conservan algunas pruebas y una pieza que no tiene la misma policromía. Y que yo recuerde, se pagaron 3.000 pesetas. ¿Ah, 6.000? 3.000. No 60.000. Pero bueno, no lo sé. A lo mejor en los papeles consta una cantidad y luego es otra. Yo ya, esto ocurrió hace muchos años, me pareció muy poco, pero Sí. encima lo que tú me estás contando al menos. Sí, bueno, eso es lo que yo recuerdo del expediente, que de todas maneras está aquí, está a la consulta de cualquier interesado. Y bueno, y otra cosa que era, bueno, un detalle, es que la pieza tuvo que ser desmontada en los años 30 de lo que era el tímpano del convento de la Trinidad, porque parece ser que, según decían, los chavales del barrio jugaban a puntería, ¿no? Tirándole piedras y demás al Tondo.
Entonces se desmontó y se guardó en el convento durante 7 u 8 años, porque en realidad estuvo en venta desde el año 31 o 32. Bien, pero es una pieza estrella en este museo, desde mi punto de vista, que ganamos mucho con eso. Respecto a la ampliación del palacio, ¿qué hubieras hecho? Como arquitecto, claro. ¿Cuál sería tu solución? Desde luego, encargárselo a un buen arquitecto. Yo recuerdo, así me viene a la cabeza, pues en Colonia, al lado de la catedral, a mano derecha, hay una obra de un museo que es una fachada pétrea, prácticamente plana, o sea, no sé si tiene un hueco en algún sitio, y que queda perfectamente integrado con el resto del edificio. Aquí evidentemente es difícil porque no es un edificio austero, o sea, integrarlo con una cosa románica, pues a lo mejor sería más fácil. Pues no sé, yo en esos casos siempre me apuntaría a la discreción. Yo tengo aquí. Sí, de hecho es una cosa curiosa, pero precisamente el arquitecto que intervino aquí en los años 40 para rehabilitar el palacio, que fue Alfonso Fungairiño Nebot, 30 años después se le encarga esa ampliación. Y entonces su propuesta fue, pues eso, hacer una fotocopia de lo que quedaba y ampliarla con la torre. Bueno, es un criterio que digamos que en los años 40, ante la falta de formalización un poco del lenguaje también arquitectónico y de los conceptos sobre todo, pues a lo mejor, bueno, conservar lo que quedaba del palacio con los criterios que se utilizaron en los años 40, porque hay que recordar que este edificio, al adaptar el museo entre el 49 y el 54, a este palacio, a museo entre el 49 y el 54, quien intervino aquí fue de Regiones Devastadas, ¿no? El organismo de Regiones Devastadas pues hacía lo que podía, ¿no? con los instrumentos que tenía, que muchas veces eran materiales de derribo que venían de inmuebles históricos que se habían derribado. De hecho, al construir la Generalitat, la ampliación se hizo con muchísimos elementos que venían del Palacio de Torres Aguilar, derribado junto a lo que era el convento del Carmen. O sea, se reaprovecharon muchos materiales, otros se dispersaron, porque hay que pensar que toda la azulejería interior, por ejemplo, fue a parar a manos de un coleccionista catalán. Hoy en día forma parte de las colecciones del Museo Memorial Ros en Martorell. Y aquí pues pasó lo mismo, ¿no? Aquí los estucos se cubrieron con pinturas que venían pues seguramente de desechos, incluso militares a veces, porque recuerdo que había unos colores así muy ocres, verdes y demás, que no tenían nada que ver con la decoración original. Y de alguna manera ese concepto, ¿no? de recuperar un poco lo que era formalmente un palacio, pues bueno, se proyectó en esa reforma de Fungairiño, redactada en los años 60 y que finalmente se puso en práctica con el derribo del edificio del Central Eléctrica que se había colocado aquí en lo que era la ampliación, que de hecho solo nos queda de ese inmueble que se derribó el sótano, el subterráneo, que ha sido una fuente de problemas enorme también por las actuaciones que hay en la vía pública. En fin, y ese criterio yo me imagino que hoy en día evidentemente no habría sido así, pero en aquel momento pues todavía se defendió un poco pues esa idea de ampliarlo continuando con la misma fachada histórica, sin pensar en que realmente se estaba provocando un falso histórico. Pero lo mismo ocurría en esos años con todas las intervenciones que hacían la administración pues en los paradores nacionales, por ejemplo, ¿no? Era un poco el contexto de su tiempo. De Fungairiño habría que decir primero que era un arquitecto de vocación moderna. En
en el puerto, donde estaban ahí es un proyecto de Gerlich y Fungairiño, pero si no hubiese estado Fungairiño no sé si Gerlich hubiese realizado el edificio. Y por otra parte sí que era una persona interesada en el patrimonio, y de hecho tiene algunos artículos publicados en la revista Arquitectura de Madrid de esa época, de Valencia. O sea, uno es el palacio que había en la esquina con la calle Enjob, que es el único recuerdo que queda. Alguna foto y dibujos suyos de lo que era la barandilla y cómo funcionaba aquello. Y de la iglesia de San Martín también, es decir, que no era un arquitecto de repertorio, por decirlo de alguna manera, sino que creo que se eligió bien a una persona perfectamente capacitada. Lo que venimos hablando del traslado de monumentos, yo también quisiera poner sobre la mesa, aunque no tiene relación, pero sí tiene que ver con el traslado de monumentos en nuestra propia ciudad. Me estoy refiriendo al convento convento de Santa Catalina de Siena, que estaba emplazada exactamente donde hoy está uno de los grandes centros comerciales de la ciudad, y bueno, este centro comercial tuvo la suficiente fuerza de cambiar de ubicación el edificio y trasladarlo a la zona de Orriols, donde actualmente permanece en pie. No menciono la entidad comercial, pero ya suponemos ustedes a lo que nos referimos. Creo que no funciona. ¿Sí? Una pregunta para el señor Taberner. ¿Usted sabe si la ley actual, la de Patrimonio Cultural Valenciano, contempla o deja de forma fehaciente la idea de que hay que huir de que se mimetice la reconstrucción con respecto a los elementos originales? Porque creo recordar que algo dice al respecto, pero estaba consultándolo con el móvil y no lo he encontrado. Es decir, la ley actual impediría, o se estaría infringiendo la ley con la reconstrucción de lo del Palau de la Generalitat o la de este edificio. Pues por lo menos el no aconsejar los mimetismos yo lo he leído en algún sitio. Lo que no sabría decirte si es normativa específica urbanística, en la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano te aseguraría que no. Pero sí que cuando se habla de edificios que hay que restaurar, rehabilitar, pues limitar el mimetismo, yo sí que digo, lo he leído, pero igual es más un consejo que lo prohíba una ley. Pero prohibición expresa, yo creo que no. Para restaurar es que lo que se añada sea reversible, se pueda quitar. Sí, eso entonces, sé que está en la ley. Yo asistí en Tarragona en 1992 al primer congreso de restauración que se hacía en España, y eso me llamó mucho la atención. Entonces, al hacerlo de Sagunto, yo cuando lo visité vi que los asientos estaban reconstruidos, pero con hormigón armado que no se puede quitar. Entonces veo ahí un contrasentido tremendo entre la ley y la realidad, que hay arquitectos que a lo mejor, no creo que sea por ignorancia, por protagonismo, deciden un tema y luego ya es irreversible. Bueno, lo diré. Lo de irreversible es una voluntad política. O sea, en estos momentos, con las técnicas que hay, todo es reversible. En cuanto a las piezas que marcan el graderío, debo contradecirte de que no son de hormigón armado y que sí que son reversibles. Pero cuando llegó la sentencia, o sea, en estos momentos lo que tenemos sobre Sagunto es una sentencia del Supremo donde dice que aquello está mal y que vuelva a su estado original, es decir, que se revierta. Las gradas están hechas con piedra de Teruel
que son unas láminas y cogidas con un mortero normal y digamos separadas por un plástico agujereado que más o menos marca la diferencia entre la piedra antigua y la aportación novedosa. Pero bueno, la ejecución de la sentencia no se llevó a cabo y entonces nos hemos quedado como estábamos. Lo de señalar la diferencia está claro de lo que se añade, pero yo voy a lo de que se pueda quitar en algún momento. Yo demasiado no entiendo, pero yo iba con mi marido, que entiende mucho de materiales, de arquitectura y de todo, entendía, claro, el arquitecto Gastaldi, y él vio que era un disparate lo que habían hecho en los asientos. O sea, habían añadido piezas de mármol, pero ya con un hormigón armado, o como se llama. Bueno, nada más. Muy bien. Y luego, con respecto al embajador Díaz, fue muy interesante la restauración de Fernando Benito. Es que en la academia, en la sección de monumentos, estaban las fotografías, placas de cristal del informe que dio la academia cuando se derribó el embajador Díaz, que la academia no era propicia, el edificio se habla de la historia, Sí. a derribarlo. Y entonces tenía un informe y ese informe estaba firmado y tal, y en una placa de cristal. Y cuando, estando yo de bibliotecaria, lo que hicimos era todas las placas de cristal, positivarlas, restaurarlas y tal, y salió este informe. No me acuerdo ahora el arquitecto, quizá tú, Javier, recuerdes. No recuerdo el nombre exactamente, pero era un arquitecto del siglo XVIII que hizo las pruebas para revalidar su título y hizo un dibujo de cómo era el Palacio del Embajador Díaz. Y sobre ese dibujo es donde se basaron luego para... Estaba en la placa de cristal, yo se lo ofrecí al director, digo, oye, Fernando, mira lo que ha salido. Dice, ay, no, eso ya lo conozco, tal y cual. Entonces, me dio permiso para ir a un congreso fuera, y estando yo fuera, va a la biblioteca de la academia a pedir justo el dibujo, que a mí no había pedido 15 días antes. Total, que menos mal que estaba Santiago Montoya, un ayudante mío, lo encontró, se lo dio, dice, ay, pues vaya gracia que tiene, le doy permiso para irse y ahora me quedo colgado con esto. Es un detalle también de la restauración del patio, se ha quedado muy interesante. Y luego el color también, pues se ve que es diferente. Bueno, pues gracias. Muchísimas gracias a los ponentes y vamos a dar el paso a la siguiente ponencia.